Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Pueblos originarios. Los merecedores de estas tierras. En este espacio queremos tratar un tema muy delicado de la historia negra de la humanidad, cuando originarios, tanto del norte como del sur, tenían el destino marcado para participar en un zoológico humano. Fundacionales de la construcción de los imperios coloniales y en concomitancia con los desarrollos de la antropología física dentro de marcos evolucionistas y racistas en el siglo XIX, se crearon en Europa zoológicos humanos. El 25 de febrero de 1833 fueron trasladados contra su voluntad a Francia 4 originarios de la nación charrúa: Baimaca, Perú; Senaqué, Tacuabé y Huyunusa. Los charrúas fueron cedidos por François de Curiel, el responsable de su traslado forzoso, a un circo para su exhibición. Es así que fueron trasladados como si fueran animales, obligados a comer carne cruda y vivir en forma indigna, sometidos por la fuerza. Estos integrantes de la nación charrúa, de un pueblo con activa participación en las guerras de la independencia, dentro del ejército artiguista y la cruzada libertadora, y para quienes la vida era concebida solo en libertad y en su tierra, en la inmensa llanura o en la espesura del monte criollo, no tuvieron muchas alternativas para defender su dignidad. Fueron llevados a Europa viajando en la bodega del buque Fotón, encerrados en una jaula de hierro. A partir del 13 de junio son expuestos a la curiosidad pública en el número 19 de la calle Chauncey de Antin, en el distrito 9 de París. Allí se recrea un supuesto ambiente natural y con el objeto de darle mayor sensacionalismo a la representación, se los obliga a comer carne cruda, alimentándolos solo cuando concurría el público. Senaqué era médico y fiel amigo del cacique Baimaca, junto a quien luchó durante la guerra contra el Brasil. Murió en Francia el 27 de julio de 1833, luego de 4 días de agonía. Su cuerpo no fue enterrado, pasando a ser posesión del Museo de Historia Natural de París y luego del Museo del Hombre. A fines de 1833, el cacique Baimaca Perú sigue la suerte de Senaqué. Baimaca había sido soldado del general Artigas. Tampoco se le dio entierro. Sus restos fueron expuestos primero en el Museo de Historia Natural y luego en el Museo del Hombre de París, hasta ser repatriado al Uruguay en el año 2002. La crónica señala que era honrado, sabía hacer justicia y la confianza en su fuerza lo fue orientando, abriendo el camino que pronto le llevaría al cacicazgo de la tribu a la cual pertenecía. Llegó a ser poderoso, no como acaudalado, porque ningún indígena de nuestro suelo gozó de opulencia, sino por sus estimables condiciones expuestas en defensa de los intereses de su tribu y de su terruño. De los 4 charrúas llevados a Francia, 2 de ellos, Tacuabé y Huyunusa, eran los más jóvenes. Laureano Tacuabé Martínez había nacido en Paysandú el 14 de julio de 1809. Tenía 23 años cuando llegó a Francia y, al igual que sus compañeros, fue exhibido y obligado a trabajar en circos. Dejó en la historia su música con su arco, similar al arco que usaban con las flechas, pero él hacía música, ayudado de una rama y de la boca. En el día de hoy hay varios hinchalaces que recrean el arco de Tacuabé, como Francisco y Ciro, hermanos a cual quiero mucho.
También dejó en la historia las cartas, que eran similar a las españolas, pero estas cartas de Tacuabé eran 30 y la simbología era charrúa. El memorial de Sal si puedes es una representación de lo que había estampado Tacuabé en esas cartas. Uyunusa había nacido el 28 de septiembre de 1806 en el departamento de Paysandú, donde fue bautizada como María Micaela. Cuando fue vendida y embarcada junto con su compañero el cacique de Huaymaca, Perú, Uyunusa estaba con 2 meses de embarazo. Su niña nació el 20 de septiembre de 1833. 10 meses después, Uyunusa murió de tuberculosis en un hospital de la ciudad de Lyon. Tacuabé, que la había acompañado en toda su enfermedad, tomó a la niña y huyó con ella, no quedando rastros de ninguno de los dos. Y esta parte de la historia es la que me emociona y me conmueve en lo más profundo, donde Tacuabé muestra su parte masculina y su parte femenina, asumiendo paternidad y maternidad, y lo hermoso de pasar a ser inmortal, porque nadie supo más nada de ellos, como que la historia dice que no murió. Normalmente a los niños, como en el caso de la hija de Uyunusa, se le pintaban líneas azules dibujadas en la frente para que sus hijos, al mamar de los pechos, recordaran la pradera y los grandes ríos de donde pertenecían. Los restos de Huaymaca, Perú, fueron repatriados al Uruguay en el año 2002, con el esfuerzo incansable, con una dedicación, con el amor más profundo a nuestros abuelos, por muchos hinchalaces aquí en Uruguay. Quizás varios de esos nombres quedaron anónimos, como suele ser la cosmovisión de nuestros charrúas, apostando a la tribu, apostando a la nación, no al individuo. Tacuabé y Uyunusa y su hija me inspira una ternura entrañable de su historia, de un sentimiento muy profundo. Por eso en Marquemos un Norte, en nuestra portada, está el rostro de Tacuabé, que simboliza la inmortalidad, que nadie sabe qué pasó con él, cuál fue su destino, y en definitiva la historia nunca dice que murió. El destino final de Tacuabé y la hija de Uyunusa ha dado orígenes a muchas suposiciones. Tal vez la más llamativa es la que liga al conocido político Mitterrand como un descendiente de la pequeña charrúa. Hay muchas cosas y datos en la historia que unen a Francia con Uruguay, y antes que fuera un país, República Oriental del Uruguay, para saber que nosotros existimos como descendientes charrúa, por más que se nos quiera invisibilizar, por más que muchas partes del Estado uruguayo no nos reconozca como tales. Aquí estamos y vamos a recordar la historia y vamos a pelear por la actual, por el convenio 169 y por reivindicaciones históricas y de territorio que nos pertenecen. Un dato histórico de aquella Francia y el Uruguay es que en diciembre de 1918, por decreto, el gobierno de Baltasar Brum decide lanzar un empréstito para suscribir las obligaciones emitidas por Francia durante la guerra. El Banco de la República Oriental del Uruguay adelanta al gobierno de la República Francesa la suma de 15 millones de pesos de oro, equivalente hoy a varios millones de euros. Y por otra parte, Uruguay envía a Francia en alimentos, cueros, materiales de hospital, etc. En 1920 la deuda es condonada para ayudar a Francia a restablecerse. Luego de la declaración de independencia en 1830, el primer tratado de inmigración internacional fue firmado con Francia en 1834. La inmigración francesa fue superior a la española y a la italiana. De 1835 a 1842, de 32.934 inmigrantes, 17.765 fueron franceses, 8.281 españoles y 7.894 sardos. En el curso del siglo XIX, un tercio de la población residente en Uruguay era de origen francés. La presencia francesa fue activa en la vida cotidiana del Uruguay del siglo XIX. La primera cámara de comercio francesa en el mundo fue
la franco-uruguaya. Los franceses jugaron un rol decisivo en el inicio y la conducción de la guerra civil en Uruguay en 1834-1851. Los hechos históricos son al origen de la guerra. Por un lado, la política de independencia nacional del presidente Oribe, descendiente de la familia del Cid Campeador y de Alfonso VI. Por otro, las rivalidades entre Francia y Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y así podemos seguir de estos lazos históricos, muchos que dan pena y tristeza por las desgracias humanas acontecidos en esa época. La nación charrúa está viva y lucha en el que hoy es el país de la República Oriental del Uruguay. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre. Ya se sienten tensados los arcos de la memoria ancestral, las boleadoras cortando el aire de la impunidad. Resurge la fortaleza charrúa que acompañó a Artigas contra traidores y el invasor. La historia se repite. Hoy son el gobierno y las multinacionales. Volveremos a dar batalla en defensa de nuestra Pachamama, de la cual somos parte. Defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad.